Estimado ponente, moderador y participantes, vamos a dar inicio a la Semana de la Junta en su 20ª edición del presente. Al moderador MBA Contador Público Colegiado, Cristian Loaiza Velarde, que es miembro del Comité Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores, también con el cargo de presidente del Comité de Finanzas en el Colegio de Contadores Públicos de Cusco y docente de la Universidad Andina de Cusco. Adelante, estimado. Muchísimas gracias, gracias por el pase. Realmente esta semana de la Junta, ya bueno, terminando el año, es importante la realización de estos webinars. Seguramente ha sido un año de mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Y no es para menos tener hoy realmente un ponente del más alto nivel, que tuve el gusto, el placer de conocerlo. Eh, y bueno, también agradecer al presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, Fernando Maupaucar, al presidente del Comité Nacional de Administración y Finanzas, César Torres Gálvez, y bueno, a todo el Comité de Administración y Finanzas que hace posible también de poder compartir con diferentes ponentes las diferentes charlas que venimos nosotros trabajando, ¿no? Bueno, para mí es un placer, es un gusto eh, poder compartir esta mesa de diálogo, que seguramente va a ser 100% práctica como nos acostumbra Omar Briceño. Voy a comentarles un poquito de la carrera de Omar. Él es bachiller en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional del Callao. Es magíster en Economía con mención en Finanzas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es candidato a magíster en Administración de Negocios, MBA por la Universidad del Pacífico. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en gestión integral de riesgos y análisis. Consultor, gerente, director de riesgos en entidades del sistema financiero peruano, banca y microfinanzas. También es autor de papers, investigaciones y tiene diferentes libros especializados en gestión de riesgo. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Advanced Risk Service y cofundador de la Escuela Peruana de Gestión de Riesgos, siendo el responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo de ambas compañías. Bueno, es un webinar realmente 100% práctico. Como vuelvo y repito, Omar siempre nos tiene acostumbrados a ser demasiado práctico con todo lo que él viene trabajando dentro de las empresas, las compañías que él también asesora. Nos va a hablar este webinar sobre un análisis desde una perspectiva 100% práctica de lo que corresponde a la NIC 9 para empresas no financieras. Así que, Omar, muchísimas gracias por darnos parte de tu tiempo y siempre desde la Junta agradecidos enormemente con el gran esfuerzo y siempre estar predispuesto a cualquier charla. Muchísimas gracias, Omar, y bienvenido. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, a todo el público. Agradecerles a la Junta, a todos los organizadores de este webinar que espero les guste y les resulte también muy provechoso porque vamos a hablar de algo que ha pasado y está pasando en el mundo, que es IFRS 9 o NIF 9, pero desde una óptica en ese sentido que vamos a salirnos tal vez de lo que usualmente conocemos como IFRS 9 desde el enfoque del sistema financiero. Vamos a salirnos un poquito de esa parte y vamos a entrar a la parte de empresas no financieras, donde IFRS 9 o NIF 9 también, pues ha estado en este caso trabajándose mucho ya en entidades de mediana a gran envergadura con respecto a toda la parte de la gestión de estas provisiones que vamos a ver. Permítanme, por favor, nuevamente agradecerles a todos, a la Junta y a todos en general por la organización, a Cristian. Cristian, muchas gracias también por tu presentación. Y permítame presentarles lo que vamos a ver ahora en estos minutos. Por favor, voy a compartir la pantalla y me indican si es que ya están visualizándola, por favor, ahí. Me Sí, comentan. correcto, Omar. Perfecto. Perfecto. Entonces, comencemos este webinario centrándonos. NIF 9 para empresas no financieras, un análisis desde en una perspectiva práctica. ¿Por qué lo hemos denominado de esta manera nosotros? Porque consideramos que más allá de ver el tema contable, más allá de ver el tema financiero y entre otros aspectos, es importante ver cómo esto se aterriza a la realidad y cómo se aterriza desde un enfoque
práctico, desde un enfoque donde no debemos tenerle miedo a la parte financiera y contable que hay detrás, y menos aún a lo que nosotros vemos en la NIF o en IFRS 9, a la parte de la cuantificación de la provisión. Entonces, por favor, permítanme presentarles este webinario. Mi nombre es Omar Briceño, como ya me ha presentado también Cristian, y yo soy el responsable tanto de la Escuela Peruana de Gestión de Riesgos, así como de la empresa AdRisk Service, como parte de la consultora que tenemos. Permítame, por favor, voy a apagar mi cámara porque veo que hay una parte que se está poniendo lenta, en este caso la conexión, y nosotros vamos a seguir conversando al respecto. La agenda que tenemos para ustedes son 4 puntos bastante interesantes. Vamos a hablar un poco de la introducción a NIF 9 o IFRS 9 por sus siglas en inglés. Vamos a hablar en un punto número 2 sobre la clasificación de los activos financieros. ¿Ok? En el punto número 3 vamos a hablar de este gran temido ítem, cómo modelizo el deterioro de los activos. Y esto se los digo de esta manera, ¿por qué? Porque fuera del ámbito del sistema financiero, como les había comentado, nosotros hemos tenido consultorías en instituciones donde ya los auditores externos, así como también los auditores internos, solicitan las provisiones de las cuentas incobrables, estas sean modelizadas con aspectos estadísticos. Y eso es un poco el tema de el temor de cómo hago esto. Y es justamente lo que yo quiero mostrarles, lo importante de cómo se modeliza este deterioro de activos a través de la NIF y qué aspectos debemos tener nosotros con respecto a lo que pide la misma normativa, y lo cual debemos también de entender que no nos debe dar miedo el poder hablar de estadística, el poder hablar de números en la parte financiera y en la parte contable, y menos aún en este punto del deterioro que vamos a... En nuestro cuarto punto veremos un caso de estudio, que es un caso de estudio real que hemos hecho nosotros. En ese sentido, para varias entidades, hemos escogido una de las entidades para que ustedes puedan ver cómo se aterriza este esquema. Entonces, permítanme por favor y siéntanse con la libertad en este webinario, entiendo, de poder hacer las preguntas que ustedes quieran a través del chat seguramente, que yo con mucho gusto voy a responderles después todas estas preguntas. Comencemos a hablar un poquito de IFRS 9 o NIF 9, como les digo, IFRS 9 por las siglas en inglés y NIF 9 en este caso por su traducción en español. Sabemos que la crisis subprime, la crisis americana, los créditos, en este caso hipotecarios, que estuvieron apalancando muchas inversiones a nivel mundial desde Estados Unidos y que apalancaron inversiones muy fuertes como son inversiones del Citibank, inversiones del Banco de América, inversiones de bancos españoles y europeos, pues al momento de eh, quebrar o en todo caso de caer en defaults los diferentes papeles comerciales que se tenían porque no había el dinero suficiente para poder pagar las hipotecas, y los estadounidenses lo que decidieron fue: mejor pierdo mi casa, porque las casas comenzaron a devaluarse, que era un sentido contracíclico, puesto que en teoría uno compra una casa o un departamento, tiene un crédito hipotecario porque sabe que a la larga su casa se va a revalorizar, pero pasó el efecto contrario. Y al pasar el efecto contrario, pues la pregunta clave y por ende la misma respuesta es: ¿para qué pago mis cuotas si la casa ya no vale lo que tiene que valer? No tiene sentido estar pagando cuotas. Eso pasó con la crisis americana, lo cual hizo que existiese una tendencia negativa de todos los créditos hipotecarios que se estuvieron dando, y más aún lo que en Estados Unidos se le denomina las letras hipotecarias. Estas letras hipotecarias, al dejarse de pagar, pues comenzaron a tener inversiones negativas, y estas inversiones originaron que, en ese sentido, pues las pérdidas crediticias, las cuentas por cobrar, comenzaron a colapsar. Y el punto en ese aspecto es que durante toda nuestra historia, durante toda nuestra vida, de lo que se conoce como la parte de la gestión de las cuentas por cobrar, o lo que se conoce comúnmente en el sistema financiero, el riesgo de crédito, ¿ok? Este riesgo de crédito o este riesgo que tenemos en las cuentas por cobrar, cuando se convierten en incobrables, ¿ok? Lo que sucedió fue que era tan grande la magnitud de estos incobrables
que las provisiones por cuentas por cobrar no comenzaron a servir. ¿Y por qué? Durante más de 50 años que se vienen otorgando los diferentes aspectos de créditos a nivel mundial, pues sabemos que nosotros utilizamos o utilizábamos, mejor dicho, algo que se denominaba el enfoque de pérdida incurrida. ¿Qué es el enfoque de pérdida incurrida? Es aquella técnica, metodología o comúnmente llamada también enfoque, donde nosotros, conforme un crédito o en todo caso una cuenta por cobrar, comienza a presentar retrasos, pues según los días de retraso, vamos provisionando una cantidad X del saldo deudor que podamos tener. Esta pérdida incurrida, pues se vio mermada en el 2008 cuando totalmente todo el sistema financiero americano y por ende de otros países europeos colapsaron. Y cuando se quiso sacar dinero de esas provisiones, se dieron cuenta que seguían el enfoque de pérdida incurrida eran insuficientes y por lo tanto comenzaron a caer las entidades del sistema financiero y la primera entidad del sistema financiero que cayó en Estados Unidos fue la que ustedes conocen, Lehman Brothers. Lehman Brothers fue una de las principales que cayó y que el mercado americano pues dejó caer lógicamente porque de lo contrario no podríamos en este caso estar hablando de una recesión, ¿no es cierto?, mundial, sino tuvieron que hacerse cargo de esa manera, es decir, dejar caer a Lehman Brothers porque eran la que más créditos hipotecarios tenía y por ende la que más inversiones en esos créditos hipotecarios se les estaban haciendo a nivel mundial. Como les digo, todos estos esquemas de trabajo pues se suscitaron recién en esta etapa. Claro está que nadie comienza a cuestionarse los enfoques o las metodologías cuando el mundo sigue una rutina normal a la cual ya estamos acostumbrados, pero cuando pasan eventos que se denominan eventos extremos, eventos que pasan con muy poca frecuencia, pero cuando se suscitan, golpean mucho, como la crisis americana, como por ejemplo la pandemia de COVID-19, pues entonces, hablando ya de los términos propiamente de NIF, lo que sucedió fue que nos dimos cuenta en el 2008 a nivel mundial que la pérdida incurrida como enfoque no anticipa y tampoco reconoce las pérdidas crediticias lo suficientemente grandes que puedas tener o lo suficientemente robustas para que éstas puedan servir como anticipación a esas crisis como tal. ¿Qué hizo entonces en este caso las, los institutos y las instituciones que se dedican a ver el tema de estas normas contables? Pues a nivel mundial se solicitó que se haga una innovación a estas normas contables. ¿Y esa innovación en qué consistió? En cambiar o en pasar de la pérdida incurrida, que finalmente trabaja con una perspectiva de retrospectiva, es decir, datos históricos, conforme vas deteriorándote, yo voy provisionando, ¿ok? Es un dato histórico, una retrospectiva, que es la pérdida incurrida, a pasar a lo que se llama la prospectiva, es decir, el poder calcular el futuro del crédito, el poder anticiparnos al crédito o en este caso al gasto del crédito que puedas tú tener a través de las diferentes provisiones. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, lo que quiere decir la parte del NIF como sus cambios propiamente de la innovación que hizo es, ojo, no veamos las cuentas contables que nosotros tenemos o los créditos que hemos otorgado o las cuentas por cobrar que hemos otorgado solamente como los días de atraso que pueda tener en este caso nuestro cliente, nuestro proveedor o tal vez algún tipo de concesionario que podamos tener y que estemos otorgando crédito. No, no lo veamos de esa manera, sino tienes que mirarlo durante todo el tiempo de vida que pueda tener ese crédito que estás entregando, esa cuenta por cobrar. Seguramente ya saliéndonos, como les digo, del ámbito financiero y entrando al sector real, a las empresas no financieras y por ende también a las cuentas por cobrar, pues muchas instituciones hacen esto, ¿no es cierto? Tenemos desde instituciones como, por ejemplo, las eléctricas, que nos entregan nuestros recibos mensualmente y lo que están haciendo es apalancando un crédito con nosotros, que es nuestro pago.
las empresas de telefonía que tienen cuentas por cobrar cuando nos cobran los teléfonos, ¿no es cierto? Y así tienen muchas en ese sentido. Por ejemplo, papeleras, empresas de la industria papelera, empresas de la industria textil, ¿ok? Mineras, por ejemplo, los supermercados, en ese sentido, y sus contrapartes. Si yo soy una empresa que en este caso fabrico alimentos para los supermercados, el supermercado me dice, ok, entrégame parte de tu mercadería y yo te voy a pagar a 60, 90 y X días. Yo estoy entregando un crédito en ese sentido y viceversa. Entonces tenemos las dos cosas, tenemos cuentas por cobrar. Estas cuentas por cobrar a nivel de NIF 9 lo que nos dice es veamos un enfoque prospectivo. ¿Qué es este enfoque prospectivo con respecto a NIS 9? El enfoque prospectivo lo que nos dice es, no mires solamente la calificación de días de atrasos que puede tener tu cliente el día de hoy, es decir, la cuenta por cobrar el día de hoy. Tenías que haberte pagado hoy, por ejemplo, 12 de diciembre y no te ha pagado. No mires solamente eso. Mira todo el espectro del remanente que tú puedas tener. Tú le has dado un crédito a una imprenta, por ejemplo, y para que te pague, en este caso, 24 cuotas dentro de la empresa, de tus resmas de papel, de los, qué sé yo, de lapiceros, lo que tengamos que dar, de tal manera que hay unas cuentas por cobrar. Y eso tiene 24 meses para ser pagado, 6 meses para ser pagado, un año para ser pagado, el tiempo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué nos dice la parte de prospectiva de la NIF? Es no mire solamente el mes a mes. Mira, si no te pagó en ese mes, oye, ¿los otros 5 meses me lo va a pagar bien o también me lo va a pagar con atraso? Y el siguiente mes, ¿cómo te pagó? Es decir, el mes 2, ¿cómo te pagó? Y le está quedando de una ventana, supongamos que sea de 12 meses, y le está quedando 10 meses. ¿Me va a pagar bien los siguientes 10 meses o no me va a pagar bien? Y así sucesivamente se evalúa mes a mes el comportamiento del remanente, eso se llama prospectivo, del remanente de dicha cuenta por cobrar. Y conforme tú veas deterioros, pues tienes que hacer, en este caso, las diferentes tasas de incobrabilidad. Es así como Elías Vick, en este caso, publicó en el 2014 una primera versión completa de lo que es IFRS 9 o NIF 9, ¿ok? Para que reemplace a la NIC 39. Y se centró principalmente en tres aspectos fundamentales del 2009 al 2010 donde se hicieron los cambios. Recuerden que esto nació en el 2008 después de la crisis, se hizo el cambio 2009, ajuste 2010 y en el 2013 ya para el 2014 tener todo esto. El primer ajuste que se hace es cómo se van a clasificar los activos financieros, es decir, en la parte del balance, las cuentas por cobrar, entre otros activos financieros, cómo se van a clasificar. En el 2010 sale unos lineamientos con respecto a los pasivos financieros y en el 2013 las coberturas o las contabilidades de coberturas. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de la clasificación de activos. ¿Y por qué en esta parte? Porque es lo que hemos estado viendo que desde previamente a la pandemia, muchas entidades que no son del sistema financiero, porque ya en el sistema financiero hacemos varias de estas cosas, que no son del sistema financiero, han estado solicitándonos como parte de nuestras consultorías. ¿Por qué? Porque los auditores externos ya están solicitando la suficiencia de provisión de cuentas por cobrar. Es decir, hoy tú tienes una provisión de tus cuentas por cobrar, pero ¿es la suficiente? Esa es la gran interrogante. ¿Es la suficiente? Entonces, aplícale NIF 9 porque esto ya está. Y así están solicitando los auditores externos. ¿Qué podemos encontrar con respecto a la NIF 9 y tu provisión de cuentas por cobrar asignadas al día de hoy o al mes o al cierre que estén en este caso solicitando? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en la clasificación de los activos financieros. ¿Y esto por qué es importante? Como les dije, NIF 9 introduce, en ese sentido, introduce todo un esquema de trabajo como parte de sus ítems importantes de lo que tenemos que ver. El modelo de deterioro de los activos como parte de la clasificación es algo que se sigue manteniendo con respecto a lo que decía la NIC 39, pero hace unos ajustes. Es decir, primero lo que nos dice es
cómo deben de reconocerse los instrumentos en forma inicial. Es decir, el reconocimiento inicial de ese instrumento financiero, ¿cómo se va a reconocer? Es decir, entrego el crédito hoy, ¿cómo lo voy a tratar? Y luego es cómo se va a dar de baja a los instrumentos financieros, cómo se van a clasificar a los pasivos financieros, la medición inicial del instrumento financiero, así como lo has reconocido, cómo vas a trabajar la medición inicial, la forma de determinación del costo amortizado, valor razonable con cambios en los resultados y el valor razonable con cambios en otros resultados integrales o integral. Y después la medición posterior de pasivos financieros. Este cambio que hace la NIF es muy importante porque cuando se habla de estos temas muy complejos, pues la NIF nos dice, ojo, voy a hacer todos estos cambios, pero centrémonos en estos puntos que en este momento están viendo ustedes aquí. Centrémonos en cómo clasificas a tus activos financieros y su medición posterior, cómo trabajas el deterioro de esos activos financieros y cómo contabilizas esas coberturas, que es lo que habíamos hablado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la clasificación de activos financieros y su medición, la NIF lo que nos dice es, ojo, tú tienes que entender tu modelo de negocio, tú tienes que decirme, ¿qué hace tu modelo de negocio? ¿Tú entregas créditos o generas cuentas por cobrar para generar flujos de efectivo? Tú, número uno. Número dos, tú generas cuentas por cobrar para generar flujos efectivos, es decir, parte de tu negocio, y al mismo tiempo tener esas cuentas por cobrar para poder venderlas en algún momento, ¿ok? Es decir, están disponibles para la venta, ¿ok? Modelo número dos de negocio. Y modelo número tres, son los tres modelos que nos dice en este caso la NIF, y modelo número tres, te dedicas a entregar créditos o generas cuentas por cobrar comerciales para poder hacer factoring, para poder hacer securitizaciones o titulizaciones, como se denomina, u otros tipos de instrumentos financieros que te generen en el futuro algún tipo de ingresos o de flujos efectivos que tú puedas tener. Entonces, lo que quiere hacer NIF 9 es tratar de ordenarnos en ese sentido y ver los aspectos desde tres frentes. El aspecto contable, el aspecto financiero, ¿ok? Y un aspecto crítico, el aspecto de gestión de riesgos para las cuentas por cobrar comerciales que no necesariamente siguen la misma dinámica del sistema financiero. Si ustedes hablan con una institución financiera con respecto a cómo aplicamos las NIF, va a ser diferente a lo que podemos hacer en una institución no financiera, en el sector real. Las técnicas son totalmente diferentes, pero la dinámica que se va a trabajar son las mismas. Es decir, todas reconocemos y clasificamos activos, sí, el sistema financiero como el sector real, pero la dinámica en este caso es diferente. Por ejemplo, la clasificación de activos y el deterioro en el sistema financiero, utilizamos muchas métricas econométricas para poder llevar a esos niveles y a través de esos niveles llevarlas a la contabilidad a nivel del sector real o empresas no financieras, lo que ha sacado NIF 9 es algo que se denomina los ejercicios simplificados de incobrabilidad. Y es eso lo que debemos utilizar para entidades que no son del sistema financiero. La dinámica cambia totalmente, pero los aspectos, estos tres aspectos, sí se mantienen. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, como yo les digo, es importante que podamos entender entonces estas dos variables. ¿Cómo generas los flujos de fondos, ¿no es cierto? Al momento que tú, que ya les había comentado, al momento que tú realizas unas cuentas por cobrar, ¿ok? ¿Y cuál es tu modelo de negocio con el cual quieres mantener esos activos? Eso es importante y eso es algo que siempre nosotros preguntamos cada vez que hacemos un modelo para poder encontrar la tasa de incobrabilidad que solicita NIF 9. Lo primero que hacemos es sentarnos con el área de finanzas, si es que tienes un área de riesgos, es con el área de finanzas y riesgos. Ya muchas entidades del sector real, ojo, tienen áreas de riesgos y nos hemos sentado con muchas áreas de riesgos más finanzas para poder tratar esos temas. Y la pregunta del millón que nosotros siempre hacemos es,
del modelo de negocio que tú tienes como institución. Por ejemplo, si eres una textil, si eres una papelera, ¿ok? Si eres una entidad o una empresa eléctrica, ¿no es cierto? O eres una telco de telecomunicaciones como Claro, Vitel, Movistar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el negocio que tú quieres como, con las cuentas por cobrar? ¿Solamente las quieres hacer porque lo que tú necesitas es generar cuentas por cobrar porque sabes que las personas te van a pagar en cuotas, te van a pagar en partes? ¿O es que también esas cuentas por cobrar tú lo que quieres hacer es titulizarlas en algún momento y generar tus flujos? ¿O tal vez lo que quieres hacer es vender esas, esas cuentas por cobrar? Va a depender mucho de qué es lo que tiene cada negocio. Definitivamente, si nosotros lo vemos desde el enfoque del sistema financiero, en el sistema financiero pasan las tres cosas al mismo tiempo. Yo tengo yo otorgo un crédito a un cliente y en el sistema financiero ese crédito que se otorga al cliente sirve para generar los ingresos, en este caso financieros de la institución, a través de los intereses que se están pagando por las cuotas o por los créditos que se otorgan y el plazo que pueda tener. Están disponibles para la venta porque en cualquier momento yo agarro esa cartera y lo que hago es simplemente venderla al mercado o a alguien que me quiera dar esa cartera para generar los ingresos que necesito, o simplemente empaqueto todos los créditos y todos los pagarés y esos los convierto en un bono o en todo caso los convierto en una titulización para generar nuevos instrumentos financieros. Eso pasa en el sistema financiero. Pero como todo eso no necesariamente pasa en el sector real, nosotros siempre tenemos que hacernos esa pregunta cada vez que abordamos un esquema de clasificación de activos financieros, y esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes también. ¿Sobre qué van a hacer todo ello para poder calcular o para poder en ese sentido estimar en forma adecuada los porcentajes o las tasas de incobrabilidad? ¿Ok? Ello para nosotros se hace importante porque debemos entender que el impacto en resultados que voy a tener, si es que mi modelo de negocio y mis flujos van a estar en la clase del costo amortizado. No olvidemos que el costo amortizado es prácticamente el valor de esas cuentas por cobrar en el tiempo que han pagado intereses o que han estado deteriorándose en el tiempo como tal, y necesito valorizarlos a través de costo amortizado. Tengo el valor razonable con cambios tanto en ORI como con cambios también en el patrimonio, a nivel de instrumentos de deudas o de patrimonio. Y estos cambios del valor razonable, no olvidemos que todo lo que nosotros hablamos de valor razonable, hablamos de cuánto cuesta esta cuenta por cobrar en el mercado, ya no en su valor nominal. Acuérdense que el costo amortizado habla de ese valor nominal, ¿no es cierto? Yo te entregué un crédito de 1.000, me has pagado intereses, me has pagado, qué sé yo, pues también parte de la amortización para tener todo el tema de la cuota, más algunos deterioros, y ya, con todo lo que me has pagado, en total me has pagado 800, por lo tanto me queda 200, ¿ok? De los 1.800 me quedan 200 la diferencia, mi costo amortizado. Pero estos valores razonables, estos tres esquemas de valores razonables, hablan en realidad de cuánto cuesta en el mercado, en ese sentido, este, este crédito. Yo salgo al mercado y digo, señores, tengo cuentas por cobrar. ¿Cuánto me cuesta eso en el mercado? ¿Ok? ¿Quién me las quiere comprar? ¿A qué tasa? ¿Listo? Entonces, ese valor presente que hacemos de los diferentes flujos que podamos tener, pues también pueden verlo ustedes en el impacto de los resultados, en el deterioro, en la diferencia de cambio, si es que podemos tener, en este caso, algún tema cambiario como tal, y el resultado de la venta que podamos tener en este punto. Si lo queremos ver desde el enfoque del instrumento del patrimonio, pues desde los dividendos, ¿no es cierto? En el book value que nosotros podemos estar analizando, cómo va a quedar este esquema también en los dividendos. Y si lo queremos ver en los cambios de resultados, pues finalmente todos los cambios van a valor razonable, y es la idea de lo que tengamos que en ese sentido nosotros escoger. Pero esto es el tema contable. El punto importante es entender esta dinámica, y por eso es que nos sentamos con finanzas, con contabilidad, con riesgos, cuando existen las áreas de riesgos, para poder hacer toda esta dinámica y poder entender entonces cómo voy a materializar el deterioro de los activos financieros.
El modelo NIF requiere que las entidades reconozcan las pérdidas crediticias esperadas, así le denominamos en el modelo NIF 9, en resultados para todos sus activos, aun cuando los mismos hayan sido recientemente originados. ¿Qué quiere decir eso? Yo te voy a entregar, ¿ok? Algún tipo de crédito, algún tipo de facilidad para poder generar negocios entre empresas, ¿no es cierto? Entre empresas y una persona natural, o tal vez entre contrapartes también. Y yo te voy a decir, vas a pagarme letras, vas a tener una cuenta por cobrar conmigo, ¿ok? Tú una cuenta por pagar y yo voy a tener una cuenta por cobrarte. Esa cuenta por cobrar, así la hayamos otorgado el día de hoy, al cierre de mes, tiene que generar, en este caso, una provisión. Oye, Omar, pero todavía no ha pasado el tiempo, él me va a pagar todavía recién a un mes. Igual, lo que nos dice la norma NIF es que así hayamos originado recientemente, todos tenemos una probabilidad, una posibilidad que luego de los días, que hayan pasado los días desde que otorgué, en este caso, un crédito y por ende generé esa cuenta por cobrar, todos tenemos la posibilidad de no pagarte. Y por eso NIF te dice, ojo, no me esperes un mes, no esperes 2 meses, no esperes 3 meses. No, desde la primera cuota, tú ya tienes que decir esa persona cómo, o en todo caso, ese cliente o ese acreditado, cómo te va a pagar o cuánto te va a pagar y tú debes de estimar ese porcentaje de incobrabilidad desde el primer momento que entregas el crédito. Si lo queremos hacer en paralelo o lo queremos hacer en símil con el sistema financiero, es muy igual. Por ejemplo, cuando una entidad financiera nos entrega un crédito, ¿ok? Ya ellos provisionan desde que nos entregaron el crédito. Nos entregaron un crédito de 10.000 soles y hay algo que se llama calificación normal del cliente. ¿Qué es la calificación normal del cliente? Por lo general, la idea es que te paga el día del cliente, ¿ok? Pero en la superintendencia, en la parte de banca, pues tenemos del día 1 hasta el día 8. Ese lapso de tiempo nos los dan para que podamos pagar y seguimos siendo calificados como clientes normal. ¿Qué significa un cliente normal? Un cliente que te paga o bien con 0 días de atraso, muy puntual, o bien te paga con 1 a 8 días. Desde ese instante, así pagues con 0 días de atraso, ya nosotros le generamos al sistema financiero o a la institución financiera que nos hizo el préstamo una provisión del 1% sobre el saldo que te ha prestado. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. No sobre la cuota, no sobre el monto amortizado, no. Es sobre el saldo que te ha prestado o el saldo que vas teniendo tú, en este caso, como parte del remanente. La primera cuota, al ser el 1%, pues serán 100 soles, ¿no es cierto? Entonces, esos 100 soles ingresarán a algo que se denomina la cuenta de provisión. Así estés bien calificado, así le estés pagando puntual, señores, ese 1% siempre se tiene que guardar. La NIF no dice lo mismo. Debes, en este caso, generar, ¿ok? O reconocer pérdidas crediticias esperadas, así hayas entregado recién el crédito como tal o hayas generado recién la cuenta por cobrar. Y esto no solamente se ve en el sistema financiero, ¿ok? Se ve en todos lados como parte de NIF 9 o IFRS 9. ¿Y a qué se denomina lo que estamos viendo ahora? Se llama, en este caso, la provisión o el reconocimiento de pérdidas esperadas en la vida útil del activo financiero. O comúnmente ustedes van a escuchar algo como lifetime, ¿ok? Eso es lo común que se escucha. La vida útil del activo financiero o lifetime. Es decir, calcular mes a mes el remanente de esa cuenta por cobrar. Si la cuenta por cobrar está a 12 meses, el primer mes calculé algo, ¿ok? Supongamos ese 1% que les dije. Me quedan 11 meses más. Esos 11 meses más o menos, ¿cómo me va a pagar? Yo creo que me va a pagar igual con ese 1%. Listo, adiciona el 1%. El siguiente mes, ¿te pagó bien? ¿Te pagó mal? Evaluarás y dirás, bueno, el siguiente mes sí me pagó bien, pero con atrasos. Le pondré igual, 1%. Los otros, ya pasaron 2 meses. Los otros 10 meses, ¿cómo me va a pagar? Me pagará los otros 10 meses. Ah, pero ya presentó un deterioro, ya presentó un atraso. Yo creo que me va a pagar mal. Ok, ponle un plus
y sigue calculando mes a mes y vas, en ese caso, incrementando tus cuentas por cobrar. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes si es que están pensando que eso va a encarecerles parte del negocio. Sí, seguramente que sí. Ya nosotros en su momento, en el año 2006, que comenzamos a hacer algunos ejercicios antes de la puesta de la parte de Basilea en el sistema financiero, porque se preveía que algo iba a ser de esta manera. Ya después, en el 2009, se suscitó lo de IFRS 9, ¿ok? Ya se habían hecho ejercicios en el sistema financiero peruano porque se entendía que esto podía encarecer. Sí, sí, porque vas a tener más colchones de provisión y eso va a pasar con ustedes en el sector real. ¿Ok? En el sector real va a pasar. ¿Por qué? Porque de lo que estoy acostumbrado a provisionar muy poquito o a no provisionar, ahora vas a provisionar más. ¿Ok? Pero como les digo, eso está pasando en el sector real ya porque hay muchas auditoras externas y auditores internos que están en este caso preveyendo estos temas. ¿Y por qué sale entonces de este circuito la pérdida incurrida? Porque la pérdida incurrida, ya hemos dicho, es muy poco, es insuficiente y es muy tarde cuando hay eventos muy grandes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos que haya evidencia objetiva del deterioro. Si no hay evidencia objetiva del deterioro, no puedes provisionar. Eso es lo que nos dice la pérdida incurrida y se basa en información histórica y solamente del presente del cliente. Mientras que la pérdida esperada por IFRS 9 o NIF 9 trabaja con algo que se llama forward looking o anticipación o prospección. ¿Y qué hace? Mide el incremento significativo del riesgo de las cuentas por cobrar, como les puse en el ejemplo, en el mes 1 pagó bien, en el mes 2 pagó mal, ¿qué va a pasar con los otros 10 meses que me están teniendo como remanente? Eso es incremento significativo del riesgo y trabaja con información histórica, presente y tus expectativas futuras de esa cuenta por cobrar, por ende de todos tus clientes como tal. ¿Ok? En ese sentido, el deterioro de los activos trabaja como pueden ver ustedes en esta gráfica, de la siguiente manera. Desde el origen, tú ya provisionas algo que se llama una tasa de incobrabilidad. No sabemos cuánto puede ser. Medio por ciento, 1%, el monto que salga de tu data, ¿ok? Desde el origen. Y vas a recorrer el cambio del riesgo de crédito desde la originación en tus cuentas por cobrar, ¿ok? Hasta que puedas reconocer en el lifetime un deterioro y siga sumando pérdidas en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros le llamamos en el argot técnico SL o Expected Credit Loss o pérdidas de riesgo de crédito o pérdidas crediticias esperadas, y no es otra cosa más que una multiplicación sencilla. La probabilidad de incumplimiento que pueda tener esa cuenta por cobrar, es decir, la operación o tu cliente, la probabilidad de incumplimiento o la probabilidad de default, multiplicado por el saldo que te está adeudando o debiendo, ¿ok? Multiplicado por la LGD, que no es otra cosa más que el loss giving default o la pérdida dado el evento. Es decir, si tienes algo para poder recuperar, perfecto, pero si no tienes nada para recuperar, esto va a valer 1. Si recuperamos, qué sé yo, 10%, esto va a valer 90. Si recuperamos 20%, esto va a valer 80. Es decir, esta LGD no es otra cosa más que 1 menos las recuperaciones que tú puedas hacer en el tiempo de lo que te están debiendo. Todo ello dividido entre o a valor presente de 1 más una tasa, ¿ok? Y en el periodo, en este caso, remanente que tienes. Es decir, la pérdida esperada crediticia no es otra cosa más que un valor presente de unos flujos que tú tienes. ¿Ok? Esto lo vamos a traducir ahora más al ámbito del sector que nosotros estamos viendo, que no necesariamente es el financiero. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del modelo simplificado para entidades no financieras. ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿Qué nos dice este modelo o este enfoque simplificado? La entidad reconoce directamente las pérdidas esperadas, eso no va a cambiar por más simplificado que sea, ¿ok? Para toda la vida del instrumento, el lifetime del instrumento no va a cambiar tampoco, ¿ok? Y la diferencia es que bajo este modelo la entidad puede aplicar directamente el porcentaje de incobrabilidad estimada,
¿ok? A la totalidad de los saldos de las cuentas por cobrar. Es decir, retrocedo una lámina. Es decir, esta fórmula la hacemos más chiquita. Encontramos la probabilidad que podamos tener de incobrabilidad y directamente la multiplicamos por los saldos que yo tengo. Nada más. Así de sencillo y se hace todo, ojo, se hace todos los meses. ¿Ok? Se hace todos los meses. Para eso tengo que encontrar esta probabilidad de incumplimiento tanto en un periodo pequeño, en el corto plazo, yo he puesto aquí 12 meses, pero puede ser un periodo mucho más pequeño dependiendo cada institución, y en el remanente. De todas maneras tiene que pasar el remanente. Solamente que en la simplificada ya no uso el valor presente, ¿no es cierto?, para encontrar esa pérdida como tal, sino lo que hago es simplemente, como bien indica acá la fórmula, esto es aplicar o multiplicar el porcentaje de incobrabilidad a los saldos de cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces es muy sencillo ver esta parte del modelo simplificado. ¿Ok? Y esta parte del modelo simplificado, en ese contexto, yo quiero mostrarles qué hemos hecho nosotros para una entidad. Les cuento un poquito el contexto de lo que hemos hecho. Una empresa comercial de rubro textil nos llamó, nos tocó la puerta y nos dijo, necesitamos que nos ayuden con respecto a nuestras cuentas por cobrar, porque ellos entregaban materiales y productos terminados, una empresa textil, ¿ok? A clientes y a distribuidores, ¿ok? Les entregaban, pero estos no les pagaban ahí mismo, sino les pagaban con un tiempo por delante y por lo tanto trabajaban con unas letras, o mejor dicho, trabajan con unas letras que se firman en ese sentido, ¿ok? ¿Cuál fue el problema? El auditor externo, ni siquiera fue el interno, fue el auditor externo, solicitó un análisis sobre la suficiencia de las cuentas por cobrar, ¿ok? En este caso, la suficiencia de las provisiones de las cuentas por cobrar comerciales para el segmento de clientes minoristas. Es decir, esta empresa tenía un segmento de personas jurídicas y otro de personas naturales. El auditor externo solicitó saber cuánto era la suficiencia de provisiones de esas cuentas por cobrar solamente para las personas naturales, para la parte minorista. Querían saber, yo sé que tú como entidad tienes un colchón de provisión sobre la base de estas cuentas por cobrar que se pueden volver incobrables. Pero ¿es la suficiente? Como les dije en esa pregunta. ¿Era lo suficiente? Entonces, nos llamaron, conversamos, en ese entonces conversamos con la gerencia de finanzas, con el contador, tienen, mejor dicho, un gerente de riesgos, ¿ok? ¿Y qué hicimos nosotros? Aplicar el modelo simplificado para la estimación de pérdidas esperadas, utilizando los saldos históricos de las cuentas por cobrar y los días de atraso de los clientes para calcular ese porcentaje, esa probabilidad de incumplimiento, esa probabilidad de que no nos paguen y poder generar la tasa de incobrabilidad, ¿ok? Con la finalidad de encontrar estas tasas de incobrabilidad en 1.800 operaciones, con una ventana de tiempo de 24 meses. Es decir, tenía 1.800 personas a las cuales se había otorgado créditos, letras, en ese sentido, ¿ok? Y se trabajaba con una ventana de 24 meses, es decir, se iban pagando 24 cuotas, si lo queremos ver de esta manera, o 24 letras, ¿ok? ¿Qué hicimos? Les voy a mostrar en este caso, no necesariamente toda la técnica estadística, pero sí quiero que ustedes vean qué hicimos nosotros. Lo primero que hicimos fue distribuir para poder encontrar la estimación de las tasas de la provisión, ¿ok? Distribuir en días de atraso, en los días de atrasos, cómo iban pagando y cuántos iban no pagando en la entidad, ¿ok? Es decir, hicimos un primer corte, que es esta columna, y un segundo corte, que es esta fila, y todos los cortes, si se dan cuenta, tienen lo mismo en cuanto a lo que es lo que nosotros denominamos estados de pago. Tenían clientes que pagaban con 0 y 5 días de atraso, clientes que pagaban con 6 y 15 días de atraso, 16 y 30 días de atraso, 31 y 60 días de atrasos, y tenían clientes que pagaban mucho más de 60 días de atraso, solamente que acortamos el espectro para poder trabajarlo. De la misma manera, ustedes tienen la parte de las filas, en este sentido, ¿ok? Y lo que ustedes pueden ver aquí es el análisis en este caso, como se denomina, el análisis de transiciones de clientes que con una vista, acuérdense que fueron 24 meses, con una vista de 12 y de 24 meses en un momento dado, tuvieron
de 0 a 5 días de atraso en el inicio y se mantuvieron de 0 a 5 días de atraso después de los 12 y los 24 meses, prácticamente el 50%. Mantuvieron esa dinámica de 0 a 5 días de atraso. Clientes que iniciaron de 0 a 5 días de atrasos y en la ventana de tiempo de 12 a 24 meses pasaron a comenzar a pagar, es decir, a deteriorarse, y comenzaron a pagar de 6 a 15 días de atrasos, 44%. Clientes que iniciaron de 0 a 5 días de atraso y comenzaron a tener deterioros de 16 a 30 días, 3,59%, y clientes que pasaron también a tener de 0 días de atraso, de 0 a 5 días de atraso, de 31 a 60, 1%, y más de 60, 1,54%. Así se lee estas tablas de traslación, como se le denomina también, ¿ok? Es decir, nos fijamos en el punto de inicio y vemos cómo vamos, en este caso, saltando de punto en punto a cada uno de los clientes en el marco de la ventana que hemos dicho que es de 12 y 24 meses en especial. También tuvimos aquellos clientes que iniciaron con 6 y 15 días de atraso, ¿ok? Y ninguno, miren, 0%, en esa ventana de 12 y 24 meses, ninguno se puso al día, por ejemplo. Es decir, ¿qué nos estaba diciendo esto? Que el cliente que pisaba el sexto día de atraso o el 15 día, o los 15 días de atraso y no te pagaba, ya no te pagaba. Ya no había forma de que te pagara. Aquí se juegan muchas cosas. Para el caso de NIF 9, ¿ok? Se aísla el esquema propiamente de las cobranzas, porque tú tienes que hacer las provisiones, en este caso, previa de las cobranzas, pero sí, definitivamente aquí lo que uno tiene que ver rápidamente es, oye, ¿y qué pasó con tu área de cobranzas? ¿No funciona? ¿Sí funciona? En el caso de esta textil, no tenía área de cobranzas. Quien hacía las veces de el área de cobranzas, por ejemplo, era el jefe de finanzas o el contador. Y eso era un poco, mejor no, un poco no, bastante, mejor dicho, ¿no es cierto? Irregular. Deberías tener un área de cobranza y estás entregando créditos. Pero miren, también tenían algo curioso. Los clientes que estaban con 6 y 15 días de atraso y se mantuvieron en 6 y 15 días de atraso, 71%. Pero también, si estabas de 6 a 15 días de atraso, lo más probable era que te vayas con un 21% de, en este caso, de traslación, de migración al siguiente tramo, de 16 a 30, y así sucesivamente hasta el de mayor a 60. ¿Ok? Estas lecturas ustedes las pueden ver aquí. Si se dan cuenta, las personas que ya pisaban los 16 a 30, ya se iban a 31 a 60 prácticamente el 100%, y bueno, el que llegaba a más de 60 días, ya no, a ese señor ya no lo encontrabas, ¿no? Ya no estaba ahí, ya no regresaba, por ningún lado regresaba a ser un buen cliente, a pagarte el día. ¿Qué se hizo en ese sentido? Se hizo un análisis de mejora, permanencia y deterioro de las calificaciones. Es decir, mejora si retorno, ¿no es cierto? Si todo lo que ustedes pueden ver en amarillo es lo que se denomina la diagonal principal de esta matriz. Todo lo que esté por debajo de la diagonal principal quiere decir que hemos mejorado, ¿ok? Ha habido una recuperación y si se dan cuenta, pues está en cero todo, no hay nada, y todo lo que está por encima de la diagonal principal quiere decir que se está deteriorando. ¿Ok? Entonces, hicimos el análisis, con ese análisis encontramos que se deteriora rápidamente, prácticamente en el primer tramo el 50% se deteriora muy rápido, y en el segundo tramo, es decir, de 0 a 5 y de 6 a 10, prácticamente un 30%. Y sobre eso hicimos los puntos de corte para poder encontrar estas probabilidades de incumplimiento y nos sirvan como tasas de incobrabilidad. ¿En dónde? Como podemos ver acá, en la categoría 0, es decir, los clientes que van hasta 5 días de atraso, miren que está acá, hasta 5 días de atrasos, la tasa de impago es 3%, 2,56 la redondeamos a 3%. El segundo nivel, o en todo caso la categoría número 1, atrasos de 6 a 15. Aquí está, de 6 a 15. Si van ustedes y revisan de 6 a 15, ahí está, 7,14. Lo dejamos en 7. ¿Ok? La categoría 2, de 16 a 30 días, 21%, lo dejamos en 20. ¿Ok? Y luego ya, más de 30 días, si se dan cuenta, todo es 100%, por lo tanto es 100.
¿Qué quiere decirnos esto? Quiere decir que si yo tengo unas cuentas por cobrar que hoy están en 0 días de atraso, agarro el saldo de esas cuentas por cobrar y le multiplico 3% y esa debe ser mi provisión. Agarro las cuentas por cobrar que tienen, en este caso, de 6 a 15 días de atraso, sumo los saldos, ese saldo o esa sumatoria de saldos lo multiplico por el 7% y esa va a ser mi provisión. Ese esquema lo trabajamos en la siguiente lámina, ¿no es cierto? Ahí está, la siguiente lámina como tal, y obtuvimos lo siguiente. La provisión estimada con el modelo era $564.939 con el modelo, es decir, con estas tasas impagos. ¿Ok? ¿Cuál fue el ejercicio que hicimos? Lo que le expliqué. Saldo, en este caso, de cuentas por cobrar de 0 a 5 días, de 6 a 15, de 16 a 30, y le multiplicamos en cada saldo estas tasas. Luego lo sumamos y nos salió $564.939. Provisión constituida al cierre del análisis que nosotros hicimos, la institución solamente tenía 280.000, ¿ok? $650. Pues el déficit de provisión estaban por debajo, 284.000. Y esto es lo que le pidió, en ese sentido, el auditor externo que debían colocar o debían poner como parte de el colchón de provisión porque se encontraban descoberturados. Y ante cualquier siniestro o eventualidad, no iban a poder cubrir todos sus créditos o todas sus facturas, disculpe, todas sus letras o cuentas por cobrar a través de o mediante la provisión de 280.000. Y no tenían que tener más provisión. Y eso fue nuestro trabajo y eso fue con el cual se sustentó el por qué sí deberían colocar más provisión, dado que sus cuentas se deberían, en este caso, se estaban deteriorando mucho más rápido. Sin embargo, acá hay varias cosas que analizar. Robustecer el área de riesgos, robustecer tu área de cobranzas, hacer algunos cambios en los esquemas de evaluación crediticia, por ejemplo. Esta empresa solamente evaluaba la calificación crediticia de sus clientes en persona natural solamente con el score de una central de riesgos, sin tener una política de créditos y menos aún una política de cobranza. O sea, esto ayuda a visualizar qué estamos haciendo en la institución como parte de, ¿ok? Es importante, ya como parte del cierre de mi presentación, es importante que podamos nosotros comprender que más allá de la contabilidad, más allá de la parte financiera, pues tenemos una norma que nos permite a nosotros entender qué estamos haciendo y a través de estos modelos comprender si podemos tener una suficiencia de provisión a nivel de tal vez un déficit o a tal vez esté en equilibrio y no necesitemos más cosas y nos da la oportunidad de comprender y conocer qué procesos, qué actividades estamos haciendo en la institución y que puedan tener oportunidades de mejora desde este enfoque, ni más ni menos, desde este enfoque. Entonces, ese es el caso de estudio que quería presentarles. Muchas gracias por la oportunidad que me han brindado y quedo atento a sus preguntas o algún tipo de interrogantes. Muchísimas gracias, Omar. Realmente más dinámico y práctico, creo que imposible, Omar. Realmente contentos de tenerte en la Junta de Decanos. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has dado, digamos, un webinar interesantísimo sobre cómo estimar provisiones, ¿no? Seguramente el sector, sobre todo microfinanciero, Omar, entenderás tú que ya tienes mucha experiencia en el sistema financiero y en la gestión de riesgos. El tema de provisiones siempre es un aspecto que se viene tocando, ¿no? Seguramente las gerencias de riesgo de las diferentes instituciones, pues ahí vienen haciendo una gran labor, ¿no? Sin duda, Omar. Bueno, yo tenía, de repente hay algunas preguntas del público, tal vez, tanto en Facebook como del Zoom, de la plataforma. A ver, yo, Omar, tengo, si me permites, por favor, tengo dos preguntas. ¿Cuáles consideras que son los diferentes métodos de valoración de estos instrumentos financieros en el sector no real, estimado Omar? Y bueno, mi segunda pregunta es, ¿cómo se contabiliza el deterioro
instrumentos financieros. De repente, a manera de resumen, si bien es cierto, si lo has detallado correctamente, eh, nos gustaría de que nos des a manera de resumen estas dos excepciones, Omar. Gracias, Cristian. En realidad, a ver, los métodos de valorización son múltiples, son varios. La norma, la NIF te indica que deberíamos utilizar lo que mejor se ajuste a la institución, pero teniendo en cuenta algo muy importante, que es no debes perder el foco que debemos trabajar el lifetime o la vida útil de la cuenta por cobrar. Eso es lo que no debemos obviar. ¿Ok? Dentro de las metodologías está, bueno, el modelo simplificado, que es bastante sencillo, pero hay otros modelos. Por ejemplo, modelos que se denominan las probabilidades de incumplimiento alineadas a la macroeconomía, que es una metodología que se utilizan o que utilizan en este caso instituciones como Alicor, por ejemplo, como Nestlé, en ese sentido, ¿ok? Porque implican herramientas tecnológicas y herramientas computacionales. ¿Listo? Hay otras metodologías como la que hemos visto también nosotros, que es el valor presente de los diferentes flujos que puedo tener de incobrabilidad y traerlos al valor presente con respecto, por ejemplo, si es que soy una institución que está apalancada con algún tipo de deuda y también con capital, lo puedo traer con valor presente del WAC o solamente con el COC del cliente. Entonces, hay muchas formas de verlo de esta manera. Pero no debemos perder el foco, que es necesitamos encontrar la probabilidad de incumplimiento y por lo tanto la tasa de incobrabilidad en toda la vida útil de esa cuenta por cobrar, si queremos verlo de esta manera. Ahora, con respecto a lo otro de dónde lo vamos a contabilizar, sí, definitivamente esto van a los gastos de cuentas de incobrabilidad o en todo caso como parte de la provisión de incobrables, ¿no? En cuentas comerciales en ese sentido. Entonces, esto va y afecta directamente al estado de resultados. Así que ahí es donde debería verse ese trabajo, pero también importante entender lo siguiente. Si vas a venderlo, tienes que hacer un análisis de fair value o valor razonable, ¿no es cierto? Para saber cuánto es ese valor y comenzar a hacer la diferencia. ¿A qué me refiero? Yo tengo unas cuentas por cobrar que valen como 10, ¿ok? Y esas cuentas por cobrar que valen como 10 salgo al mercado y les pido a alguien que me las compre. Y esa persona que me la va a comprar no me la va a comprar a 10 y tampoco me la va a comprar a 12, me la va a comprar seguramente a 6, supongamos. Pero ese 6 que me la está comprando, tengo que restarle la provisión, porque la persona que la va a comprar con esa provisión. Entonces hay que restarle esa provisión. Y si tengo esa provisión en uno, pues en realidad eso va a valer como 5 para la entidad que la está vendiendo. ¿Ok? Así es la dinámica. Muchísimas gracias, Omar. Clarísimo, clarísimo. Bueno, de repente hay alguna pregunta, por favor, nos pueden escribir al chat también. Si no, bueno, estaríamos culminando nuestra participación. Bueno, creo que no, creo que todo ha quedado completamente claro. Omar, mandarte un abrazo, muchísimas gracias, realmente encantados de tenerte siempre, Omar. Muchísimas gracias por estar siempre apoyando también a la Junta de Decanos del colegio, de los diferentes colegios de contadores en todo el país. Te mandamos un abrazo enorme y siempre pues tienes las puertas de la Junta también, estimado Omar. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos los de la Junta, a todos los organizadores y desde acá, desde AdRix y desde la escuela, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y estamos también para ustedes, para lo que ustedes dispongan. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Omar. Un abrazo. Buenas Un noches. abrazo. Buenas noches con todos.